Y la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El cumplimiento de la gran comisión. En este pasaje el Señor se acerca a los discípulos después de resucitado, que es la única enseñanza que les dio después de resucitado. Habiendo estado con ellos 37 días, aún con todo y eso, Jesús no hizo ningún milagro, ni predicó extensamente, ni tampoco sanó a nadie, de tal manera que solamente dio esta comisión que todo mundo conoce y saben que a esto se llama la gran comisión. Es lo que aparece en Mateo 28, 16 al 20, Lucas 24, 44 al 48, Juan capítulo 20, 19 al 23 y Hechos 1, 6 al 11. Hemos hablado de la gran comisión dada por el Señor Jesús. Hay algunos que creen que los discípulos solo recibieron la orden y salieron como locos bautizando, a diestra y a siniestra. Y hay algunos que creen que cuando Jesús dijo estas palabras, aún él mismo estaba en el acto del bautismo, lo cual no es cierto. Esta orden se empezó a cumplir 10 días después de su ascensión, cuando fue el día de Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia del nombre de Jesús. Nacieron otras congregaciones después, aún 325 años, 330 años, 340, nació aún otra iglesia, que le llaman iglesia, que es la conocida Iglesia Universal. Nació en Roma, pero la iglesia del nombre de Jesús no nació en Roma, nació en Jerusalén en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús. Y entre la muerte de Jesús y el día de Pentecostés hubo 50 días de transición entre una dispensación a otra. Y la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, en este tiempo no hubo predicación, ni milagros, ni bautismos. ¿Por qué? Porque no había una dispensación. Una dispensación es un tiempo de un trato de Dios con el ser humano para probar su fidelidad. Y si el hombre no obedece a lo que Dios ha establecido en esa dispensación, entonces Dios la cancela. Por eso encontramos que estamos viviendo en la sexta dispensación. Faltan todavía 3 o 4 de aquí en adelante. Pero estamos viviendo en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Hasta el día de Pentecostés, que fue la inauguración de la iglesia, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora tienen la revelación del nombre de Jesús para remisión de pecados. Y es lo que dice Lucas 24, 47, que el Señor les abrió el entendimiento, les abrió los ojos físicamente, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y predicaran así el mensaje de verdad. El apóstol Pedro tiene la autoridad del mensaje. El Señor lo ha puesto como el líder para guiar a todos los demás. Allí estaban los 11 apóstoles presentes en el día de Pentecostés, nos dice Hechos 2:37. Y la pregunta fue a los 12. Pedro respondió. ¿Por qué respondió Pedro cuando pregunta a la gente? Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro, lleno con el Espíritu Santo, dio la respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este mensaje no tiene acepción de personas, es para todos. De tal manera que entonces vemos que Pedro es el que tiene las llaves para abrir la puerta del reino de los cielos, que esa puerta no está arriba, en el cielo como algunos creen, sino es aquí abajo. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Los que nacen de nuevo, los que son bautizados en el nombre de Jesús. Nos dice Juan capítulo 3, verso 3 al 5, que esa es la llave para entrar al reino de los cielos, naciendo de nuevo. No simplemente bautizándose como a usted le dé la gana, o como le han dicho, sino como dice la palabra de Dios. Y luego recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. No simplemente es un pujidito, no solamente es una manifestación, es hablar en otras lenguas, como la palabra lo ha dicho. Y sigamos el ejemplo. Vemos que este mensaje fue predicado a los israelitas en Jerusalén, Hechos 2:38, a los judíos en Jerusalén, Hechos 2:38, a los samaritanos, Hechos 8:16, en Cesarea, que es parte ya de Roma, Hechos 10:47 y 48, en Éfeso, Hechos 19, 1 al 6, en Galacia, Gálatas capítulo 3, verso 27, en Colosa, Colosenses capítulo 2, verso 12, en Roma, Romanos capítulo 1, 4 al 11. En la iglesia alrededor del mundo, 1 Pedro 3, 21, como también en las cartas del apóstol Juan. De tal manera que este mensaje es el único mensaje que salva, porque es donde Dios está comprometido a dar la salvación. Y con esto quiero que usted quede bien claro, que no estoy hablando que la iglesia pentecostal del nombre de Jesús es la que salva. Estoy diciendo que es Jesús el que salva. Si tiene usted otro título, otro nombre en la organización, a mí no me importa. Lo que a mí me importa es que usted esté obedeciendo la palabra de Dios. Puede llamarse Asamblea de Dios, puede llamarse Príncipe de Paz, puede llamarse a un bautista, lo que quiera. Pero si usted no hace honor al título, sino al mensaje de la palabra de Dios, usted es salvo. Pero si no es bautizado en el nombre de Jesús, puede tener el nombre aún la puerta del cielo, o puede llamarse aún la Nueva Jerusalén, y está engañado, está perdido. Necesita nacer de nuevo. Solo hay un bautismo. El bautismo es una identificación con el Señor Jesús. Y es aquí donde nos identificamos con Jesús, nuestro Salvador, ya que su nombre, Jesús, significa Salvador. Y es Salvador porque salva. ¿Cuándo es el momento? No cuando usted levanta una mano, no cuando usted dice yo me entrego, no. Es el momento del bautismo, que es el lugar de circuncisión. Es el momento que usted nace de nuevo. Hay algunos que discuten que hay dos bautismos o dos formas de bautizarse. Una para los judíos, que es en el nombre de Jesús, porque ellos dicen rechazaron a Jesús y por eso como castigo Él los puso que se bautizaran en su nombre. Eso es falso. Son argumentos para no obedecer la palabra de Dios. Y otro que es para los gentiles, que es el bautismo en título, lo cual es falso. El Señor no tiene dos iglesias, solamente tiene una iglesia. Y esa iglesia lleva su nombre, porque un día, simbólicamente, habrá un matrimonio de la iglesia con Jesús. Y si Jesús fuera a casarse con dos iglesias, desde ahí entraría ya la bigamia. Y Él no es bigamo. Entonces quiere decir que no puede tener dos iglesias. Una es la iglesia de su nombre. Y como toda esposa siempre tiene que llevar el apellido de su esposo, pues la iglesia lleva el nombre de su esposo. El bautismo en el Nuevo Testamento. No hay otra forma de bautismo en el Nuevo Testamento. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Israelitas, judíos, samaritanos, gentiles, todos, romanos, griegos, toda nación, tribu y lengua. Dios ha tomado pueblo para su nombre de todo el mundo. Solo hay una iglesia compuesta por todo tipo de personas, de modo que no hay un Dios para unos y un Dios para otros. No hay un mensaje para uno y un mensaje para otros. Dios es uno, uno es su mensaje, uno es su nombre y una es la iglesia. Así que entonces, hermano, si usted no ha nacido de nuevo, bautizado en el nombre de Jesús, le digo, está todavía perdido.
necesita recapacitar, estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y entonces usted podrá decir verdaderamente el nombre de Dios es Jesús.